La médula ósea es una estructura ubicada en las cavidades dentro de los huesos. Principalmente, como habíamos mencionado en el anterior video, en la diáfisis de los huesos largos y cortos y en la diploe de los huesos planos. La cantidad que existe en una persona adulta de médula ósea pues es de 1,7 litros que vamos a encontrar. Sin embargo, si ven al costado derecho, podemos encontrar cómo calcular, de acuerdo a un dato que es la edad, el porcentaje de médula ósea que puede tener una persona. Tenemos como ejemplo, bueno, primero la fórmula que es 100 menos edad me da igual la respuesta que le quito 10 y le aumento 10 y lo manejo en un rango de porcentaje. Ejemplo, si una persona tiene la edad de 30, el primer ejemplo, y otra persona tiene la edad de 70, ¿cuánto sería el porcentaje de la médula ósea? Habíamos dicho que esta fórmula es la que nos va a dar el porcentaje de médula ósea que tiene una determinada persona. Ahora, simplemente copiamos, ¿no? 100 menos edad, en el primer caso son 30 años. Entonces, 100 menos edad, que es 30, me da igual a 70. A este 70 le agrego 10. 70 más 10, 80. Y le quito 10. Entonces, tenemos un rango que es este, 60 a 80% de porcentaje de médula ósea en una persona que tiene 30 años. Estamos. Como segundo ejemplo, una persona de 70 años, ¿cuánto de médula ósea podrá tener? Reemplazamos en la fórmula general 100 menos edad, reemplazamos por 70, que hemos puesto acá como segundo ejemplo. Reemplazamos 70 acá y tenemos 100 menos 70 igual a 30. Este 30 le agrego o le sumo 10 y me va a dar 40. Le resto 10 y me va a dar 20. Entonces, tengo un rango 20 a 40% de médula ósea en una persona de 70 años. Si se dan cuenta, el porcentaje de una persona más joven es más alto, mientras que ya de una persona más añosa pues es menor. Y aquí tenemos algo que no hay que olvidar, que es, a medida que aumenta la edad, la médula ósea reduce en cantidad. Entonces, una vez aclarado eso, nos vamos a lo siguiente que sigue en el mapa conceptual, que es la fisiología y embriología de esta médula ósea. La embriología deriva del mesénquima y son 3 etapas las que van a transcurrir para establecerse la hematopoiesis, propiamente en la médula ósea. Tenemos una primera fase o la fase del saco vitelino que empieza, como dice acá, a la tercera semana y pues está caracterizada por la formación en el embrión de islotes sanguíneos. A partir de estos islotes sanguíneos vamos a empezar o va a haber la embriogénesis, la génesis de la incorporación de células madre en la médula ósea. Todo empieza en el islote sanguíneo. Como segunda fase o la fase hepática que se le conoce, que empieza justamente en el segundo trimestre del embarazo, vamos a decir que los centros hematopoyéticos de lo que estaban en los islotes sanguíneos van a pasar a ser en el hígado principalmente y el vaso. Algo importante. Ya
terminando el embarazo, pues existe lo que se conoce como tercera etapa o la fase medular ósea. ¿Qué quiere decir esto? Que los centros que habían estado en el hígado, principalmente, que generaban, o sea, las células de la sangre, van a pasar a la diáfisis y la diploe de los huesos. Y propiamente se establece la hemopoiesis en la médula ósea, que es la fisiología de la hematopoiesis o hemopoiesis, que es lo mismo. Y como les había definido, ¿no? Es un proceso activo de proliferación y diferenciación, que hemos dicho, de células sanguíneas específicamente. Y pues consta, como habíamos mencionado, de 3 proliferaciones, de 3 tipos. Y empezamos primero con la eritropoiesis. La eritropoiesis es la producción y la diferenciación de glóbulos rojos o eritrocitos. Algo que hay que mencionar acá también es que los glóbulos rojos viven de 120 a 140 días, lo que es equivalente a 4 meses. Por otro lado, tenemos otro tipo que es la leucopoiesis. La leucopoiesis se refiere a la proliferación y diferenciación de los leucocitos. El tiempo de vida de los leucocitos es de 2 a 10 horas y en el tejido conectivo de 1 a 2 días. Y finalmente tenemos el tercer tipo, que es la trombopoiesis, que se encarga de la proliferación y diferenciación de los trombocitos o plaquetas, que no son nada más que fragmentos de otra célula más grande, poliploide, el cual da origen a desgranulaciones y las libera en el torrente sanguíneo, o descamaciones, como también se las denomina. El tiempo que viven las plaquetas es de 8 a 10 días. Y tenemos más abajo la clasificación que existe de médula ósea. Vamos a tener una médula ósea roja y una médula ósea amarilla. La médula ósea roja tiene las siguientes características. Es activa, o sea que está constantemente con factores estimulantes y tiene un ambiente óptimo, una calidad adecuada para poder desarrollar todas las células a partir de la stem cell o célula madre. La médula roja principalmente está presente en el niño y en el joven, como dato importante. Y vamos a decir que tiene, en cuanto a componentes, respecto a 2 componentes fundamentales que hay en la médula ósea, que es el componente celular hemático y el componente celular de células grasas principalmente. Van a estar, de acuerdo a porcentajes, mitad y mitad. Es por eso que esta tiene incluso la coloración roja. Y si se dan cuenta, la médula amarilla es lo contrario de la médula roja. Pues vamos a decir que la médula amarilla es inactiva, no posee células que están escasamente proliferando, se ubica ya no en niños ni jóvenes, sino en el adulto y el viejo. Y pues respecto a los componentes tanto hemático y de células grasas, pues vamos a decir que el componente hemático está disminuido y las células grasas o el componente graso está aumentado. Algo que tienen de característica las células acumuladoras de grasa es que acumulan este compuesto que es el caroteno. El caroteno es un pigmento amarillo o naranja y es el motivo por el cual esta médula recibe el nombre de médula amarilla. Es principalmente por la concentración de caroteno y la disminución del componente hemático. Los reguladores habíamos mencionado ya en un anterior tema y pues los repasamos. Habíamos dicho que el estroma es importante, es ese microambiente, ese hábitat que le permite a la stem cell pues desarrollarse, proliferar y diferenciarse. Le da todas las condiciones óptimas para que éste pueda multiplicarse, para que me entiendan. Las interleucinas, habíamos dicho que son un tipo de citoquinas
que igual activan la formación de colonias o la multiplicación de una determinada o determinado linaje de células. La eritropoyetina, habíamos dicho que participa principalmente en la producción de eritrocitos y pues se activa por el HIF1 que habíamos mencionado, el HIF1, para que me entiendan, que es el factor inducido por hipoxia 1. La EPO se activa mediante el mecanismo que habíamos visto en la anterior clase. Y la trombopoyetina actúa principalmente a nivel de una célula, el megacariocito, y hace que ésta se descame y produzca los trombocitos o plaquetas. Como repaso, solo están los factores reguladores, sin embargo les había indicado en clases anteriores que pues hay también los inhibidores. Seguimos con médula ósea y vamos a decir que esta pertenece al tejido mieloide y esta a su vez al tejido hematopoyético. Tiene componentes en el cual vamos a decir principalmente que existen un componente celular y un componente estromático. El componente celular está conformado por células hemáticas. ¿Qué células hemáticas? Las células madre hematopoyéticas stem cell, que tienen la característica de autorregenerarse, o sea, con cada multiplicación que haga, una célula va a quedar como célula madre hematopoyética, mientras que la otra ya va a ser una célula progenitora. ¿Me entienden? Y esta célula progenitora, pues también se las denomina blastos, llegan a diferenciarse o a hacerse distintas a medida que se van multiplicando y mueren dependiendo del linaje que habíamos dicho más arriba, de acuerdo a su tiempo de vida en el respectivo mapa. Y bueno, vamos a decir también que existen aquí células progenitoras mieloides comunes y células progenitoras linfoides comunes. Dentro de las unidades formadoras de colonias están todo lo que denominamos las GEM, que son parte de las células progenitoras mieloides comunes. Entonces, las unidades formadoras de colonias, GEM. G significa granulocito. Los granulocitos son de tres tipos: neutrófilo, eosinófilo y basófilo. E significa eritrocito, el eritrocito o glóbulo rojo. M de megacariocito, que es la célula poliploide que da origen a las plaquetas o trombocitos. Y finalmente, los monocitos que dan origen a los macrófagos. Bueno, entonces tenemos dentro de estas células progenitoras mieloides comunes a las unidades formadoras de colonias GEM, que hemos dicho que cada letra comprende un linaje celular. Y tenemos por otro lado las células progenitoras linfoides comunes, las cuales poseen unidades formadoras de colonias de los linfocitos. ¿Qué tipos de linfocitos hay? Los B, T, NK, y por otra parte tenemos células presentadoras de antígeno, que son las células dendríticas. ¿Qué quiere decir? Hay un tipo de célula dendrítica, o se lo considera también en algunas literaturas, al macrófago. Entonces, al macrófago también puede dar origen este tipo de células progenitoras linfoides comunes. Estamos. Respecto al estroma, es el tejido conectivo laxo de la médula. Se compone de dos fibras principales, que son la colágena y las fibras reticulares, que le dan una apariencia de red a esta médula. Y pues también tiene vasos sanguíneos acá, especializados, que entran a la médula ósea, que los vamos a denominar sinusoides. Estamos. El estroma, como les había dicho, muchas veces ya he recalcado esto, les da el hábitat para que esta célula pueda proliferar o pueda multiplicarse, pueda diferenciarse, pueda distinguirse en distintos tipos celulares, y pues ese sería el principal fin que habíamos quedado del microambiente inductivo hematopoyético. Estas células del estroma, como habíamos dicho, que también tienen más arriba respecto a
los tipos de médula ósea que existen, habíamos dicho que existen células acumuladoras de grasa, las cuales son denominadas adipocitos. Y les había dicho algo importante, que es que estas poseen el caroteno. Algo importante que no deben olvidarse en la médula amarilla, pues que este pigmento le da la coloración correspondiente. Sin embargo, aparte de las células acumuladoras de grasa, existen otros 3 tipos celulares. Tenemos los fibroblastos, que se encargan de las fibras de colágena, características del tejido conectivo. Tenemos células endoteliales o retículo endoteliales que están presentes en los sinusoides, y les había dicho que los sinusoides no son nada más que vasos que están en el estroma. ¿Estamos de acuerdo? Las células adventicia o reticulares son aquellas que forman las fibras reticulares principalmente, y estas fibras reticulares pues dan origen a los cordones medulares. Vamos a tener que explicar también cómo se eliminan las células viejas que tienden a ya no realizar una función adecuada. Los macrófagos, que habíamos mencionado en temas anteriores, reciben su nombre de acuerdo al lugar donde se van a alojar, y son los encargados de eliminar células neoplásicas, eritrocitos viejos. Células neoplásicas también me refiero con las células que forman tumores, que forman el cáncer. Las eliminan los macrófagos. Núcleos que el eritrocito suelta, y pues en una parte de la eritropoiesis vamos a verla, en que el eritrocito expulsa el núcleo. Y hay alteraciones patológicas en las que se queda el núcleo, y eso no es lo que debería pasar dentro de la eritropoiesis. Es algo patológico. Simplemente algunos ejemplos, porque ya habíamos mencionado aquello. En el vaso tenemos los macrófagos de la pulpa roja. En el tejido conectivo laxo los tenemos con nombre de histiocitos a los macrófagos. Y las células de Kupffer, que son características del hígado, que son nada más que los macrófagos hepáticos. Podemos hacer un examen de médula ósea tomando muestra de la médula ósea de un determinado hueso. ¿Cuáles son los lugares o los huesos adecuados en los cuales puedes hacer una buena toma de médula ósea? Serían en este caso el esternón, la cresta ilíaca y las vértebras de la región lumbar o la espalda baja. Podemos obtenerla de 2 formas: de PAMO, que es la punción aspiración de médula ósea, que se hace mediante una PAG, que es la punción aspiración con una aguja de calibre grueso, que esto se realiza con fines diagnósticos, bien sea que estemos pensando en lesiones neoplásicas, alguna alteración de médula ósea, podemos realizarla mediante esto. Y el BMO, que es la biopsia de médula ósea, que se hace mediante instrumentos que se llaman trepana, también puede ser la trefina. También utilizan estos tipos de instrumentos los odontólogos para perforar material del diente. Y pues ellos conocen principalmente estos tipos de instrumentos. Tenemos finalmente, ya con esto acabamos, un esquema de una foto que saqué de un libro que me pareció importante que ustedes conozcan. Y empezamos, y describimos que tenemos un progenitor pluripotente de célula madre hematopoyética. Este progenitor se vuelve multipotencial y empieza a proliferar 2 linajes celulares. Las stem cell producen células progenitoras y células madre. Las stem cell, que son células madre, provocan o producen una célula progenitora diferente a esta y otra igualita que ella, otra célula madre. O sea, tenemos una célula madre que produce otra célula madre. Y gracias a esto conserva su propiedad de autorregenerarse, autorrenovarse. Y así esta célula va a realizar el mismo proceso. Va a generar una célula madre y una célula progenitora. Bueno,
Seguimos con el esquema y vamos a tener que hay un progenitor para el linaje mieloide y un progenitor para el linaje linfoide. Las células progenitoras hematopoyéticas se convierten en CMP, que está a la izquierda, y en CLP, que es la abreviación de lo que habíamos mencionado, que está a la derecha. Y empezamos por el tejido mieloide. Va a generar las unidades formadoras de colonias. Eso es lo que quiere decir UFC. Vamos a decir que, como habíamos mencionado, estas células del linaje mieloide pueden generar lo que se conoce como el gen, que les había descrito que cada letra pues genera un tipo específico de linaje. Vamos a empezar con todo lo correspondiente al gen. Y habíamos descrito que pues van a generar los granulocitos, sean estos neutrófilos, eosinófilos o basófilos, los monocitos por una parte, y luego van a generar también el megacariocito y los eritrocitos. Empezamos en orden y pues tenemos un progenitor que va a dar origen al granulocito y monocito. Y empezamos de que todas las células que van a ser granulocitos van a tener un blasto o precursor llamado mieloblasto. Empezamos y decimos que este mieloblasto va a madurar, se va a diferenciar en otra célula que se denomina el promielocito, en el cual va a actuar lo que se conoce como FSCGM, que es factor estimulador de colonias de granulocitos y monocitos. Entonces, gracias a este factor, este promielocito se convierte en el mielocito. Y este mielocito ya se va capacitando en un metamielocito destinado a formar un neutrófilo o segmentado. El metamielocito se convierte en una célula inmadura que es denominada en banda, en herradura también, o callado como se lo denomina. Y esta es liberada ya a la circulación y pues en el transcurso de las horas va madurando y se convierte en un neutrófilo o segmentado. Volvemos y vamos por la otra vía, por el otro lado, que es el monoblasto. Un blasto que va a dar origen al monocito. El monoblasto se convierte en el promonocito y, como habíamos dicho acá, bajo la influencia del factor estimulador de colonias de granulocitos y monocitos, va a lograr desarrollarse por completo. Y pues el promonocito se va a convertir en monocito. Y el monocito tiene la capacidad de convertirse en otra célula que se denomina el macrófago. Y como habíamos dicho, el macrófago recibe un nombre especial dependiendo el lugar o el órgano en el que se encuentre. Los otros tipos de granulocitos, que pertenecen a los eosinófilos y los basófilos. Ambos tienen mieloblastos, ambos tienen promielocito y ya empiezan a generar ya específicamente gracias a citoquinas, que en el caso del eosinófilo se va a expresar la interleucina 5, la interleucina 3 y no olvidar el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos. Al presentar estos tres componentes se desarrolla lo que es el mielocito eosinófilo. Y al presentar el factor estimulador de colonias de granulocitos y monocitos, la interleucina 3 y falta de interleucina 5, o sea, esta falta de la interleucina 5 hace que este promielocito se convierta en mielocito basófilo. Hay diferencias. En el
eosinófilo sí se expresa esta citoquina, que es la interleucina 5, que le da su diferenciación propia. Y en el mielocito basófilo, pues falta la interleucina 5. Entonces el eosinófilo sí la posee, interleucina 5, y el basófilo no la posee. Y pues ambos van madurando ya a la célula que van a estar destinadas. El mielocito eosinófilo se convierte en metamielocito eosinófilo. Lo propio con el mielocito basófilo, se convierte en metamielocito. Ambos se convierten en células inmaduras en banda, y pues maduran de acuerdo a las granulaciones de esas células en banda correspondiente al basófilo y por el otro lado, por la otra vía, al eos. Decimos, según la teoría que se ha expresado, que el basófilo puede entrar en el tejido conectivo, una teoría es esta, y madurar al mastocito. O directamente, desde un linaje u otra vía aparte del gem, puede generarse el mastocito. La otra teoría. Y bueno, continuamos finalmente con lo último que nos queda del gem. Y vamos a decir que aquí prosigue lo que es correspondiente a la diferenciación y maduración de los megacariocitos y los eritrocitos. Y empezamos con con la eritropoiesis propiamente dicha, que es que esta célula progenitora se va a diferenciar en el pronormoblasto. El pronormoblasto se diferencia en normoblasto basófilo. Este normoblasto basófilo se diferencia en normoblasto policromatófilo. Y a su vez, este aún va madurando más, va multiplicándose y pues va a generar el normoblasto ortocromático o crómico. Hay algo importante que hay que mencionar en la transición del normoblasto hacia el eritrocito policromático. Entonces, el eritrocito policromatófilo o policromático, en esa transición que va a haber desde ortocrómico a policromático, el eritrocito, como dice bien acá, expulsa el núcleo. Sabemos que el eritrocito es una célula procariota, carece de núcleo, pero en su formación todos sus blastos, digámoslo así, poseen un núcleo hasta llegar a este punto. Finalmente, el eritrocito policromático, que se conoce como reticulocito, que se llama así por ser un eritrocito inmaduro todavía, que se va capacitando a medida que entra a la circulación para realizar las funciones que debe realizar un glóbulo rojo propiamente. Como ser transportar oxígeno, transportar dióxido de carbono, transportar nutrientes, entre otras funciones. El reticulocito es llamado así por la presencia de polirribosomas. Los ribosomas son organelos no membranosos del citoplasma, que poli denota que son varios unidos mediante enlaces de ARNM, lo cual le da una apariencia de rosario. El rosario es aquello que llevan algunas personas religiosas colgado en el cuello. Y pues finalmente tenemos algo importante, que es tras la maduración del reticulocito, conforme entra a la circulación, se va a convertir en un eritrocito maduro. Recalcar aquí que existe algo denominado eritrón, que es nada más que todo el volumen del linaje eritrocitario. Es la suma de todos sus blastos que habíamos visto, más los reticulocitos.
Algo importante que hay que mencionar acá. Vamos por la otra vía. El progenitor del megacariocito. Primero tenemos una célula, el megacardioblasto, que va a mutar, va a diferenciarse, va a ser distinta a la anterior y va a formar una célula que se conoce como promegacariocito. Este promegacariocito a su vez se va a convertir en otra célula distinta que es el megacariocito. Y es este megacariocito que da origen mediante descamación, mediante degranulación, a estructuras denominadas como trombocitos o plaquetas. Y estas entran en la circulación a realizar las funciones respectivas. Vamos por la otra vía que correspondía a la CLP, que es destinada netamente para la progenie linfoide, el cual vamos a describir que existen tres linajes principales, que son la pre-B, la pre-T y la NK, y por otro lado la célula dendrítica, o sea la célula presentadora de antígeno que habíamos explicado en temas anteriores, y pues que estas principalmente la pre-B y la pre-T son las que van a sufrir diferenciación o se van a convertir en células distintas. Las NK, las asesinas naturales, quedan ahí. Las células dendríticas quedan ahí. La pre-B se convierte en linfoblasto B. Y lo propio con la pre-T, que se convierte en linfoblasto T. Ambos linfoblastos se convierten o pasan a ser otra célula distinta a la anterior y se convierte en linfocito B en el caso del linfoblasto B y linfocito T en el caso del linfoblasto T. Recalcar acá que el linfocito B puede transformarse en plasmocito, la célula encargada de generar los anticuerpos y por tanto encargada de la inmunidad humoral, mientras que el linfocito T se encarga del otro tipo, que es de la inmunidad celular. Y pues tomarlo en cuenta todo aquello. Bien, algo más que recalcar acá, aquí está la bibliografía que se utilizó. Vamos a decir que existe a manera de pirámide, lo hice esquemáticamente en otro mapa conceptual. Las células troncales están en la cima. Las células troncales me refiero a las células stem cell, a las células madre, que estas se encargan de desencadenar toda la formación de las células y los linajes celulares totales de la sangre. Y pues la célula troncal está en la punta de la pirámide, que da origen a células progenitoras. Estas células progenitoras dan origen a células precursoras y finalmente dan origen a células maduras. Algo que quiero recalcar aquí es que mientras la célula sea diferenciada, pues va a tener mayor jerarquía, pero va a estar en menor abundancia. O sea, este sería el caso de la célula troncal. Mientras que las células maduras van a tener una menor jerarquía y van a tener mayor cantidad. Esto respecto a la base de la pirámide, que son las células maduras, que están distribuidas ya en la sangre periférica y pues ya no poseen su capacidad mitótica, están destinadas a morir, pero están dispuestas en abundante cantidad. Aquí vemos, esto ya es tema de curso superior, lo que les había mostrado en una clase anterior, la CD. Igual se expresan en células del tejido mieloide. Entonces hay varios tipos, desde la 34, 90, etcétera, que poco a poco, a medida que vayan avanzando en los años, pues van a ir comprendiendo todo aquello. Y finalmente les quiero mostrar este esquemita de la hematopoiesis, en el cual es diferente en el periodo prenatal que en el postnatal. O sea,
antes del nacimiento, después del nacimiento. Habíamos dicho que tenía 3 fases, si lo recuerdan, en el anterior mapa. La primera etapa era del saco vitelino, la segunda era la hepática, donde también está el vaso, y la tercera era la de médula ósea. Vamos a decir que desde el inicio del embarazo, el saco vitelino tiene una temporada en el que hasta los 2 meses llega a su pico mínimo, en donde el hígado y el vaso activan sus centros hematopoyéticos de generación celular y empiezan a generarla hasta que éste nace. A partir de aquí, ya desde el 7º mes aproximadamente, la médula ósea empieza a funcionar. Y la médula ósea es la que se va a encargar en la vida postnatal, o sea, después del nacimiento, de generar las células que vamos a necesitar para cumplir las respectivas funciones que tiene la sangre. Y bueno, vamos a decir que los huesos largos como el fémur y la tibia, a los 30 años empiezan a decaer totalmente su función. Mientras que las vértebras, el esternón y las costillas, pues nos va a durar todavía para rato. Pasando los 50 años se mantienen constante y pues genera células necesarias para mantener correctamente nuestra fisiología sanguínea. El objetivo de hacer mapas conceptuales es poder aprender y esquematizar un tema con el fin de que puedan ver el mapa y recordar las partes importantes y lo que han entendido del tema. Entonces es un método de estudio muy favorable, pues a mí me ha servido mucho hacer mapas de todas las materias que he tenido, pues te ayuda a sacar buenas notas. Es muy importante y aparte, al estar en cursos superiores a veces se te hace difícil revisar libros, incluso yo se los digo. Es difícil agarrar un libro y leerte 50 hojas y aparte lo que tienes que estudiar para la materia que ya es de un año avanzado. Entonces lo más preferible es pues ver tu mapa y con tu mapa hacer el repaso correspondiente. Y pues si lo has hecho bien, si has hecho un buen mapa conceptual, un buen análisis, una buena toma de los conceptos importantes, pues no va a haber problema. Tu mapa te va a servir. Bueno chicos, hasta aquí sería el tema de hematopoiesis. Es todo lo general que deben saber, lo básico. Es un poco cansador el tema, pero lo finalizamos. Y bueno, si el video te gustó, pues no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte a mi canal. Subo contenido cada semana, sígueme en las redes.